o tres ensayos. Podemos hacer hasta 4, hay gente que hace 4, ¿verdad? Para asegurarse que realmente esa sea una envolvente precisa. Lo construye y ya tiene el envolvente. Después vamos a ver cómo se deriva de ahí lo demás, cómo calculamos los esfuerzos principales, cuál es el ángulo de falla, ¿verdad? Porque ahí no se visualiza realmente el ángulo de falla. ¿Sí? Bueno, y hasta ahí es el ensayo de corte, ya vimos cuáles son las ventajas y las desventajas de ese ensayo. Una segunda prueba que es rápida, económica, pero tiene sus bemoles, porque no se puede practicar en todo tipo de suelo, ¿verdad? Se llama ensayo de compresión sin confinar o de compresión simple, ¿verdad? Creo que ustedes a lo mejor hicieron ese ensayo, no sé, en el laboratorio, no, pero ni siquiera lo vieron, pero bueno, ok, este ensayo es donde una pequeña muestra, ¿verdad? Una pequeña muestra que tiene una altura y tiene un diámetro, vamos a decir, una muestra, ¿verdad? Esto a veces no salen derecho, no salen rectas, no salen, porque se supone que el muestrador tiene ese diámetro. Si usted saca y sale entera o sale partida, pero tiene suficiente altura como para trabajarla. Hay varias formas de hacerlo. Una vez que yo extraigo esa muestra, si estoy haciendo un análisis o un ensayo con una muestra extraída directamente del suelo con un sistema de perforación, ¿verdad? De sondeo mecánico, a percusión o a presión estática, ¿okay? Entonces, ¿cuándo lo hago a percusión? Bueno, en general se hace percusión porque es la metodología más popular, digamos, más aplicable. No todo el mundo tiene un equipo para hacer presión constante, no todos los equipos traen el mecanismo de hacer presión constante. Entonces puede ser una muestra que es parcialmente alterada, porque puede ser que el hecho de la percusión, bueno, la vibración, produce alteración, a veces produce alteración. Ella puede tener la humedad representativa del suelo, pero es probable que produzca alguna alteración por vibración, sobre todo si son suelos que tienen algunos granulares finos. Pero bueno, es extraída, puede ser por percusión o sencillamente yo hago una calicata, una fosa, ¿verdad? Y corto un cubo con todas las de la ley, corto el cubo, le pongo una pequeña lonilla alrededor que impida que bote el agua, que se pierda humedad. Lo hago o le pongo parafina, ¿verdad? Me llevo un reverbero para el campo, pongo parafina y le echo brocha y me lo traigo al laboratorio. Y después de ahí, yo voy a sacar una muestra como esta, cilíndrica, con un diámetro, ¿verdad? ¿Okay? Claro, la relación altura-diámetro debe estar debe ser mayor de 2 y menor de 3. Para que no se produzcan tracciones en la muestra cuando se hace el ensayo. Si se producen tracciones, pues obviamente el ensayo va a estar alterado, ¿verdad? Porque hay tracciones en el suelo. Entonces generalmente es así. Por eso el tamaño es importante. Porque a veces dicen, concha, es muy pequeña, entonces no puedo cumplir con esa relación, no puedo hacer ensayo, ¿verdad? O si yo le traigo por esta vía, o hago esto, la extraigo del suelo natural de una fosa y empiezo a cortar como formo un cubito, ¿verdad? Y
lo saco, lo extraigo con toda. A veces ustedes tienen que traerlo en una caja atornillada, ¿verdad? Atornillada para que no se golpee, para que usted no esté clavando y altere el cubo y se le haga una grieta al cubo y usted no se dio cuenta y sacó la muestra y la muestra ya trae una grieta previamente. Esto es todo un tema. No sirve porque ya tiene una grieta, entonces por ahí se te va a ir. Entonces esa no es la verdadera resistencia de ese suelo. O sea, esto es todo un tema. Yo no voy a abundar en eso porque eso deberían haberlo visto en suelo, como muestras alteradas, muestras inalteradas, o muestras parcialmente inalteradas, muestras remoldeadas, ¿verdad? Son tres tipos de muestras. Remoldeada quiere decir que yo la fabriqué en el laboratorio a partir de otra muestra que yo traje. ¿Verdad? Por ejemplo, a veces, concha, no tengo cómo hacer esto, pero entonces tomo la humedad y la densidad y remoldeo una muestra a esa densidad y a esa humedad en el laboratorio para hacer el ensayo, para tratar de representar las condiciones en que ya está. Eso es solamente, ¿verdad?, utópico, pero es lo más que podemos hacer. Representar esa. ¿Por qué? Porque no tenemos otra forma. Pues las muestras remoldeadas han sido alteradas. A veces, por ejemplo, si yo voy a construir un terraplén y quiero representar ese terraplén con su capacidad, tomo la muestra que voy a usar para el terraplén, el préstamo, lo que fuera, ¿verdad? Voy donde voy a excavar para llevar ese préstamo a construir un terraplén para una vía. Tomo esas muestras del préstamo, las llevo al laboratorio, las compacto, ¿verdad? Como lo voy a compactar en campo, pero en el Proctor, porque es una muestra más pequeña, lo hago ahí y de ahí saco esta muestra y le hago el ensayo. Y ya más o menos me aproximo al valor de la resistencia que él va a tener el campo. Claro, en general, para vialidad se hacen pruebas de CDR, pero hacer una prueba de compresión simple o compresión ciclo final siempre es útil. ¿Okay? Entonces, bueno, ya tenemos la muestrita. A veces lo hago a presión estática. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo un aparato, ¿verdad?, que va empujando de manera estática la tubería donde va el muestreador y yo no lo altero, pues no vibra, es presión estática, ¿verdad? Voy a penetrar, por ejemplo, 1 centímetro por minuto. Voy a aplicar una carga estática, va y hasta que recapta la muestra y la saco. Entonces tengo que sacarla con cuidado para que para no perder el trabajo, porque ya hice, para que no se altere. Entonces el cliente pone las condiciones, quiero muestra remoldeada, o por ejemplo, usted va a hacer una presa de tierra, ¿sí? Va a examinar la fundación de la presa de tierra, contra lo más seguro es que haga una prueba estática. Claro, si voy a hacer el vaso de tierra o el dique de tierra, ¿verdad? El dique, bueno, ese lo voy a compactar yo por capa. Entonces lo hago con el Proctor, ¿verdad? Lo compacto en el laboratorio y ensayo eso. Y después compruebo en el sitio que tanto se corresponde ese valor que obtengo en el laboratorio con los valores que yo puse en el campo. Este ensayo es muy útil, rápido, porque es sencillo. Necesitas una prensa universal en la cual yo aplico una fuerza unidimensional o unidireccional, como ustedes lo quieran llamar. Por eso se llama confinar sin confinamiento alguno, ¿verdad? Esto es cero. Contrario al ensayo brasileño. ¿Ah? Es contrario al ensayo brasileño. ¿Cuál es el ensayo brasileño? Confinado con. Bueno, sí, a un ensayo confinado, por ejemplo, al triaxial que es confinado lateralmente, ¿verdad? Es sin confinar, sin confinar. Claro, esto tiene una desventaja. El confinamiento
que permite aumentar la carga o el esfuerzo vertical. Entonces, aplico con una prensa universal, tengo un medidor, ¿verdad? Flexímetro, que mide la deformación de esta muestra se acorta en la dirección de la carga, ¿verdad? Y se ensancha en la dirección perpendicular a la carga. ¿Okay? Con eso podemos calcular la relación de Poisson que veíamos en la última clase, ¿verdad? Y podemos calcular el diámetro actual cuando yo aplico la carga. Tengo un diámetro inicial y ese diámetro se va agrandando en la medida que yo aplico la carga. ¿Por qué? Porque no hay cambio de volumen, solo hay deformación. El volumen de la muestra es el mismo, al principio y al final. No hay cambio de volumen. Por eso se llama un ensayo no drenado. También nos llaman ensayo no drenado. A veces la gente dice, pero es que eso no drena. Sí, pero el hecho de que no cambie el volumen ya lo marca como ensayo no drenado. Y el valor que se obtiene aquí es QSU, que es la resistencia máxima a la compresión sin confinar en kilogramos por centímetro cuadrado. Con ese valor yo puedo calcular la capacidad admisible para diseñar una fundación. Con ese valor calculo la cohesión no drenada que me permite estimar la resistencia o las presiones sobre un muro. ¿Cuáles son las presiones sobre el muro? O sea, con ese valor yo puedo, repito, hacer una cantidad de análisis de cálculos que me permiten utilizarlo con propósito de diseño de obra. Claro, para algunos este ensayo es muy elemental, tiene algunos defectos, pero es un ensayo rápido, eficiente, con un buen factor de seguridad, usted va bien, ¿verdad? No es muy complejo, no es muy costoso. Porque, por ejemplo, aquí en la universidad nosotros no tenemos sino este equipo y el equipo de corte directo. Y tenemos algunos elementos para el corte triaxial. Porque no es frecuente que tengan esos aparatos. Algunas universidades los tienen, otros no. Comercialmente esos aparatos los tienen 2 o 3 laboratorios nada más, ¿verdad? Porque son costosos. Y no es abundante la demanda, pues, desde el punto de vista de los ensayos. Entonces, esta compresión simple nos permite hacer. Entonces, si son una muestra cilíndrica, sin esfuerzo de confinamiento es cero, la muestra se lleva a la falla, incrementando el esfuerzo principal mayor, sigma sub 1, que al final nos da la rotura. Puede haber una rotura frágil, ¿verdad? Que ya hablamos de esto, que es una rotura frágil, ¿verdad? Donde se marca un plano de falla, obvio que formada al cuadrado con el plano principal mayor, en este caso el horizontal, porque el esfuerzo es vertical. O una falla rutiloplástica en la cual la muestra se embarrila, se forma como un pequeño barril, ¿verdad? Porque se dilata hacia los lados, se crece hacia los lados y se achica verticalmente y no se agrieta. O a veces aparecen pequeñas grietas, ¿verdad? Pero no sabemos exactamente cuál es la dirección de la falla realmente. Entonces, en este caso, la suma de estos dos se llama, ese es un eufemismo, no quiero mucho en eso, se llama, y los libros lo llaman semifrágil o semidúctil, o sea, no es chicha ni limonada, ¿verdad? No falla por un plano marcado, tiene una falla frágil por rotura, pero tampoco falla por deformación plástica, sino que es un híbrido ahí, ¿verdad? ¿Bien? Bueno, ese es el ensayo. Eso tiene que aplicarlo a una velocidad específica, porque si la velocidad
ensayo está diseñado para una velocidad y el aparato tiene, ese aparato, la prensita universal tiene, ¿verdad? Un velocímetro. Usted le pone voy a hacer CBR, le pone la velocidad, voy a hacer compresión simple, le pone la velocidad. Para eso ensayos, ¿verdad? La velocidad específica. Porque velocidades mayores pueden producir alteración, vibraciones o alteración de esa. En este caso, la envolvente de Moore está definida por la condición pi igual a 0. Se supone que un ensayo así, sin confinamiento, no puede ser realizado en arena. ¿Cómo tomas tú una muestra inalterada en arena y la pones verticalmente sin confinamiento? Es imposible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la arena es un material granular que no soporta eso. Sencillamente ya, tú la pones así, ¿verdad? Trata de ponerla así, cuando saca el cilindro ella va a hacer esto. Como son los camellones, te va a hacer el camellón y eso que adquiere un ángulo de equilibrio. No puede mantenerse. Por muy precocidad que está, no es fácil hacer ensayo electroenarena. Es más difícil extraer en arena, ¿verdad? Con un tubo de SPT o un tubo Shelby para sacar una muestra en esas condiciones cilíndricas. Cuando usted haga eso, bueno, eso se le vuelve nada. O sea, esto tiene que ser en suelo cohesivo o predominantemente cohesivo. Puede ser mezcla de arcilla arenosa o arcilla lemosa o arcilla areno-limosa, ¿verdad? Con granitas muy pequeñas, pero donde la arcilla sea predominante, o sea, el comportamiento de la arcilla domina el suelo, le impone sus propiedades a ese suelo. Porque cuando uno dice un suelo arcilloso no es que el pasante del tamiz 200, o sea, no, sino que ella controla, ¿verdad? Sus propiedades controlan ese suelo. Entonces dice, tiene las propiedades de un suelo arcilloso. Puede hacerlo así, moldearlo de esta manera o extraerlo de esa manera y hacer el ensayo. Por supuesto, en la medida que la arcilla es más coherente, tiene mayor índice de plasticidad, nosotros podemos tener un mejor resultado en términos de la extracción de la muestra. ¿Está claro? O sea, es practicable para arcilla o para arcilla arenosa, donde la arcilla predomina. Esta condición de phi 0 se da considerando que el suelo es mera y puramente arcilloso. Luego, su resistencia proviene solo de la cohesión. Entonces el envolvente, como el ángulo de fricción es 0, el envolvente es horizontal. ¿Por qué? Porque el ángulo de fricción es el ángulo que forma el envolvente con el horizontal. La única manera que él sea 0 es que él sea paralelo al horizontal. Pero esta es una singularidad, porque en general no siempre es así la envolvente de una arcilla. Puede tener una pequeña inclinación, dependiendo del ángulo de falla. Si el ángulo de falla, ¿verdad?, es de 45 grados, ¿ok? Es de 45 grados. Este ángulo que está aquí es 2 veces alfa. Si alfa es 45 grados, eso es 90. Y luego el punto de falla está aquí y ese envolvente es horizontal. Si el ángulo de falla es mayor de 45 grados, entonces esta línea pasa para acá. Si tú aquí, entonces ya tengo una inclinación. Tengo cohesión y tengo fricción. No es descartable, claro, si tengo una arcilla predominantemente, un suelo predominantemente arcilloso, no va a tener el mismo ángulo
Si es húmedo va a ser mucho menor, ¿no? Si el límite plástico, si el índice de plastilla es muy alto, es mucho menor. Pero muchas arcillas tienen ángulos que no son despreciables, hasta 20 grados, depende, ¿verdad? Depende. ¿Está claro? Entonces, esta es una condición sui generis, pero que no se repite todo el tiempo. Depende del ángulo de falla. La ley de falla de Amor-Coulomb, teóricamente para un suelo como esto, que es pura cohesión, cero fricción, tau es igual a cero, ¿verdad? Porque si el ángulo es cero, la tangente es cero. La ecuación general es tau es igual a c más sigma tangente de phi. Si este valor es cero, pues este lado de la ecuación es cero y la resistencia al corte viene solamente de la fuerza. Tau igual a cero. La compresión simple es una metodología de las más usadas en trabajo de rutina para determinación de la resistencia al corte debido a su sencillez, rápida obtención de resultados y economía. Sin embargo, el nivel de información obtenido es limitado ya que el proceso de medición de información se realiza con un flexímetro y las cargas se aplican con una presa de compresión inicial. Por otra parte, solo se pueden ensayar suelos cohesivos, ya que en arena no es posible lo que estábamos hablando, tallar probetas cilíndricas y ensayarlas sin confinamiento. El grado de sensitividad o sensibilidad. Pregunto, ¿qué es la sensibilidad? Por ejemplo, cuando ustedes dicen, ese tipo sí es sensible. Oh, tiene que ser muy sensible, ¿verdad? ¿Ah? Bueno, tú lo estás poniendo ahí que es delicado, débil. ¿Qué puede ser? Que falla. Sensible que puede ceder a algo. Por ejemplo, la gente llora porque. Depende, ¿verdad? O por ejemplo, hay novios, entonces no, que tú eres muy sensible, no vas a hacer tata. La gente es sensible a cosas, por ejemplo, sensible al calor, hay gente que anda de mal humor cuando tiene calor, o sensible al frío, ¿verdad? O sensible a que lo contradigan. Cuando tú dices, yo digo que esto es A más B igual a 4, no, esa vaina no es así, disculpen la palabra. Eso no es así. Y se te alteran y parecen un volcán. Es una persona sensible. Es sensible a un cambio de rutina. ¿Verdad? Si tú lo dejas embarcado, es ser hecha peste por esa boca. Yo fui para allá. Hay personas que son más sensibles que otras, son sensibles a algo, son sensibles, otros sensibles a otra cosa, ¿verdad? Los suelos son igualitos. ¿A qué son sensibles los suelos? A los cambios de estado. Por ejemplo, si yo tengo un suelo en estado natural y lo saco y le hago una prueba de resistencia, lo saco con todas las leyes y producirle alteraciones, cuidándolo, ¿verdad? Para que no se moleste, le aplico la carga y me va a dar un resultado. Si yo agarro ese suelo, lo llevo para el laboratorio y le digo, Medina era el antiguo asistente del laboratorio, remoldea eso, él agarra un mazo, le da con un mazo, lo achica. La práctica esa que ustedes hicieron el primer ensayo de laboratorio, que es que preparamos esta, le da con un mazo, le cambia la humedad. Entonces el suelo es sensible al cambio de estado. Le cambiaste la estructura, él tiene una estructura original y tú se la cambiaste, le cambiaste la humedad. Entonces es sensible a eso. Cuando yo lo preparo y lo meto en la misma máquina,
me va a dar una resistencia diferente, más baja por lo general. Porque es sensible a ese cambio de estado. Que hay suelos que son más sensibles que otros. Entonces yo no le puedo cambiar mucho el estado porque ellos van a bajar su capacidad de resistencia. Se va a convertir como un elemento. Entonces, esta ecuación, como todos nosotros lo llamamos una ecuación, ¿verdad? La sensibilidad es la relación entre la resistencia. Cuando yo tengo esta muestrita que la saqué con cuidado, inalterada, protegiéndola, que no se golpeara, que no tuviera grieta, ¿verdad? No la remoldeé, sino que la saqué enterita, la corté y la metí en la prensa con su misma humedad y me da un valor de Q/U. Y luego la remoldeo, la agarro, la rompo, la vuelvo a mezclar y la meto en miniatura de Harvard, la compacto en miniatura de Harvard, la saco, igualito, el cilindro es el mismo, parecido, pero ya el suelo no es el mismo. Está remoldeado. O sea, yo lo agarré, no alterado, sino remoldeado. No solamente está alterado, sino que yo agarré y una espátula, ¿verdad? Lo mezclé con agua, tal, lo fui poniendo en una miniatura de Harvard, que es un cilindrito así para hacer el ensayo de compactación, y le doy con un muelle, que es un resorte, como un martillo de Smith, y voy compactándolo hasta la altura, ¿verdad?, que yo requiero. Lo saco de ahí, lo meto en la prensa y lo ensayo. Y entonces resulta que el inalterado me da mayor. Estas ecuaciones vienen del norte. Yo debo decir, yo he hecho tesis con esto. Y generalmente los suelos nuestros no son tan sensibles. No son tan sensibles. O sea que tú agarras, generalmente dan muy parecido. A veces igual, incluso a veces, el remoldeado da una capacidad mayor. Pero en general, por eso la literatura trae estos valores de sensitividad, siempre es mayor, ¿verdad?, el valor de la resistencia sin alterar que el valor de la resistencia cuando tienes una muestra remoldeada, la misma muestra pero remoldeada. Y ese es un distintivo. Arcillas muy sensitivas. Por ejemplo, nosotros tenemos pocas arcillas de esas, pero usted va para el norte de Europa, Noruega, Suiza, Finlandia, hay muchas arcillas de esta naturaleza, que incluso se deslizan en ángulos pequeñitos de 20 grados, pues son extremadamente sensitivos. Fluyen como si fuera fluyendo líquidos muy viscosos. Entonces, ese es un valor distintivo de este tipo de ensayo. En presa de tierra se usa mucho ese ensayo, aparte del ensayo triaxial, ¿verdad? Es muy útil para determinar los valores de CSU y QSU, para evaluar, por ejemplo, estabilidad de los espaldones de la presa, de los espaldones de suelo de la presa. Ok, entonces ese es el segundo ensayo, ¿verdad?, más común, o es el ensayo más común. Nosotros tenemos una presa ahí que con eso, yo acabo de hacer como 3 o 4 ensayos de eso, o sea, la semana pasada. Hubiera aprovechado que ustedes vinieran aquí, porque lo hicieron aquí. Ustedes lo hubieran visto. Para visto el grupo. Ah. Sí, fuera comentado. Sí, pero yo tengo 75 años. No, pero falta todavía uno por hacer. Vamos a ver si yo tengo que hacerlo con una muestra que ya tengo ahí. Si cuando lo vaya a hacer, yo voy a llamar al laboratorista para ver qué día lo va a hacer. Ahorita hizo 2, ya debería haber una entregado a hacer 2 días.
¿Ese ensayo de qué? ¿Ah? ¿Ese De ensayo? compresión zinc. ¿Pero de qué material? ¿Ah? ¿De qué material? Son unas muestras que yo extraje donde les dije que lo iba a llevar allá en caudales, que son arcillas. El primero dio como 2,5, mentira, este material no es de allá, este material es del Ensenada, Igual, sí. donde van a hacer, sí, son arcillas porque no puedes hacer merced de esto en otro tipo de suelo, es muy difícil. Son arcillas. Me cuesta a veces porque a veces aquí hay mucha humedad y cuando los extraen se doblan todas las muestras, se parten. Ok, el otro ensayo relevante es el que se llama de compresión triaxial. ¿Verdad? Fue desarrollado en el año 30 con la finalidad de superar las deficiencias del ensayo de corte directo y dijimos que tenía algunas desventajas, unas ventajas. En esta prueba no se predefine la superficie de falla, como en el corte directo usted dice, este es el plano de falla. En este caso, el plano de falla, ¿verdad?, no está definido por el ensayo, sino que se genera a partir de la capacidad que tiene el suelo y el plano más débil. En esta prueba no se predefine la superficie de falla, se puede controlar el drenaje. ¿Verdad? Vamos a dibujarlo aquí porque hay unos dibujos, pero a veces no están muy claros. Bueno, vamos a ver, yo voy a explicar primero, después vengan los esquemas y las cosas, pero voy a explicar exactamente de qué se trata este ensayo. Como su nombre lo dice, triaxial quiere decir que el esfuerzo es aplicable en tres direcciones, no como el anterior que era una dirección. Y el de corte directo le da una vertical y una horizontal, ¿verdad? En este caso son tres direcciones. Entonces tomamos la misma muestrita, esa muestrita inalterada o remollada, ¿verdad?, cilíndrica, del mismo tamaño. Entonces, esta muestra, primero le ponemos una capa, ¿verdad? Generalmente se usa una goma, como esas gomas que usan los niños, bombitas esas que usan para el cumpleaños. Claro, no es el mismo material, pero un material que sea impermeable, ¿verdad?, que aísle la muestra del agua. Entonces se le coloca, no voy a decir el nombre que le daban a esto, pues. Bueno, ok, se le coloca ahí, recuerden que es una muestra cilíndrica, una muestra cilíndrica. Entonces, él se rodea con esa membrana plástica a objetos de aislado. Él tiene su agua adentro, ¿verdad? ¿Okay? Él viene, por ejemplo, saturado de la calle, y viene saturado, pues. Generalmente este ensayo se hace en condición de saturación, ¿verdad? En condición de saturación. Aunque yo hice una tesis con suelos no saturados aquí, ¿verdad?, con este mismo ensayo. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, yo lo aíslo porque lo voy a someter a presión hidrostática exterior. O sea, yo lo voy a meter, como no puedo abrir la oficina, yo pensaba traerme el dispositivo que tengo ahí, que es una cápsula, ¿verdad?, de baquelita por un lado y fibra por otro, que encierra, ¿verdad?, la muestra. Entonces, esta cápsula está conectada por una tubería a un compresor. Un compresor de aire. El compresor, pues,
neumático, presión neumática. Esto lo lleno de agua, por eso tengo que protegerla. Lo lleno de agua totalmente, el envase viene lleno de agua. Él tiene un aplicador de carga vertical aquí, un aplicador de carga, y tiene un flexímetro asociado también, un flexímetro, ¿verdad? Para medir deformación. Entonces yo lo pongo aquí. Yo pongo a placer el valor de la presión que le voy a meter con el compresor. Digo, bueno, yo voy a aplicar una presión de confinamiento, se llama así porque confina a la muestra, ¿verdad? Y es una presión multidireccional en las tres direcciones, ¿verdad? Como es el agua, pues, una presión hidrostática. Entonces, él va a estar sometido a una presión de confinamiento, se denomina así, producto de la aplicación de la presión neumática o de aire sobre el agua. Esta presión está en todas las direcciones, en la dirección vertical, ¿verdad? En las direcciones horizontales, en cualquier dirección. O sea, es un esfuerzo triaxial, tridimensional. Entonces, ¿qué sucede? Al principio, ¿verdad? Yo lleno de agua, meto la muestra primero, lleno de agua esto, tal, y empiezo, ¿verdad?, a aumentar la presión en el compresor. Yo puedo poner, por ejemplo, digo, el primer ensayo lo voy a hacer a un esfuerzo sigma 3, voy a llamar sigma 3, el esfuerzo de confinamiento, o mejor dicho, lo voy a llamar presión de cámara, sigma C. Es la presión sobre la cámara, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, yo aplico la presión y empiezo a hacer el ensayo. Cuando yo aplico la presión generada por el compresor, estoy denominando este proceso como la primera etapa del ensayo. Todos los esfuerzos son iguales, o sea que sigma sub 1 es igual a sigma sub 2 y es igual a sigma sub 3. Esa es una condición isótropa de esfuerzo, ¿verdad? Pues está sometido a la presión hidrostática. No hay un esfuerzo mayor que otro, todos los esfuerzos son iguales. Luego, no hay falla, ¿verdad? Hemos dicho que en una condición de isotropía no hay falla. No hay una diferencia en los esfuerzos que generen un cortante que provoca la falla. Entonces, en la primera etapa, yo puedo hacer eso. Hago la etapa de manera isótropa. La otra condición, ¿verdad? Hice la primera etapa, es que si yo dreno la muestra o no la dreno. Esto tiene un dispositivo que permite el drenaje de la muestra. Por aquí una tubería, ¿verdad?, que está adosada a la muestra y por ahí puede salir el agua. Si yo esa tubería la tengo abierta, tengo una llave aquí, ¿verdad?, y tengo un envase aquí de descarga del agua, ¿verdad?, que sale de la muestra. Entonces, si yo mantengo la llave abierta, estoy haciendo un ensayo drenado en la primera etapa. ¿Verdad? Drenado. Entonces eso se llama estado drenado. ¿Está bien? No hay aumento en las presiones de poro, porque el estado drenado y el agua que pudiera aumentar su presión está siendo expulsada del suelo. ¿Qué pasa ahí en ese estado drenado? ¿Qué le pasa a la muestra? Se reduce, ¿verdad? Hay un cambio volumétrico, porque todo el agua que ella puso, más o menos en la misma magnitud, ella reduce su volumen. Entonces, en un estado drenado hay cambio de volumen
para enfrentar el esfuerzo que le estoy aplicando. Pues ella sencillamente está drenando y ya. Y se está reduciendo en el mismo volumen, es un proceso de consolidación. ¿Verdad? Reducción de volumen por expulsión de agua. ¿Ok? Entonces, este ensayo, que en la primera etapa es drenado y tengo aplicado un estado isótropo, es consolidado en la primera etapa. ¿Ok? Es consolidado en la primera etapa. ¿Está claro? Vamos a imaginarnos esto. Vamos a suponer, yo paso a la segunda etapa. Estoy poniendo solo un ejemplo. Después voy a decir cuáles son los tipos de ensayos que tenemos. Luego paso a la segunda etapa. Hago una pregunta. ¿Habrá posibilidad de falla en la primera etapa? No hay. La condición isótropa, ¿verdad? No hay aumento en las presiones del poro, el agua está saliendo, no hay posibilidad de falla en este caso. En la segunda etapa, ¿verdad? En la segunda etapa, yo por lo general, o sea, en este ensayo, debo decir, en este ensayo, aumento la presión vertical, que era la presión hidrostática inicialmente, ¿verdad? Porque era un estado isótropo, aumento y aplico, ¿verdad? Un esfuerzo vertical adicional, delta sigma. Ese esfuerzo se llama esfuerzo desviador, ya vamos a ver por qué se llama esfuerzo desviador, ¿no? Delta sigma. Entonces ya pierde la condición de isotropía. Ya no es isótropo. Ya el esfuerzo vertical es mayor que los esfuerzos horizontales. Entonces, yo paso de aquí, de este estado, a sigma 1, que será la misma presión de confinamiento, más delta sigma. O sea que si yo digo que la presión de confinamiento es sigma sub 3, esto sería sigma sub 3 más delta sigma, o la presión de cámara más delta sigma. Y sigma sub 2 sigue siendo igual a sigma sub 3. Entonces ya ahora tengo un esfuerzo mayor que los otros dos. Ahora puedo entrar en un proceso de corte sobre la muestra. Ahora sí voy a generar la falla dentro de la muestra, ¿verdad? Entonces, dos condiciones. ¿Cómo genero la falla? Voy progresivamente aumentando el esfuerzo vertical hasta que el suelo falle. Hasta que el suelo falle. Pero tengo la segunda condición. En la segunda etapa yo también puedo tener, igual que en la primera, ¿verdad? Que dije que podemos drenar. También en la primera puedo tener un estado no drenado. Si yo no abro la llave, no dreno, ¿verdad? Y en la segunda etapa puedo tener lo mismo, drenado o no drenado. Si yo mantengo la llave abierta en la segunda etapa, estoy drenando. Tampoco hay un aumento de la presión de poro. Entonces el suelo tarda más en fallar. ¿Por qué? Porque no hay presiones de poro. Y no hay una caída brusca de la resistencia al poro. Sencillamente así. Entonces, puedo hacerlo drenado o no drenado. Ya vamos a ver. O sea, repito, la primera etapa, aplico un estado isotrópico de esfuerzo. Yo puedo mover este ensayo como yo quiera. Puedo aplicar un estado isotrópico de esfuerzo en la primera etapa, o puedo en la primera etapa primero aplico el esfuerzo hidrostático y después le aplico un esfuerzo vertical, pero en la primera etapa. Yo diseño el ensayo. Entonces, cuando yo hago esto, que estoy drenando, ese ensayo lo llamo consolidado en la primera etapa.
primera etapa. Le pongo la letra C. Si yo en la primera etapa no dreno, le pongo la letra U, que dice no drenado. ¿Verdad? Igual en la segunda etapa. Si yo en la segunda etapa no dreno, ¿verdad? Le pongo D, estoy drenando, y si no dreno, le pongo U. O sea que las combinaciones son, por ejemplo, si yo mantengo la llave abierta en la primera etapa, ¿verdad? Estoy consolidando la muestra bajo ese estado de esfuerzo isotrópico, tengo C. Entonces tengo un ensayo que en la primera etapa consolidado, y si mantengo la llave abierta en la segunda etapa, tengo D, consolidado en la primera y drenado en la segunda. O sea que todo el tiempo va a expulsar el agua. Este es un ensayo que tarda muchísimo, ¿verdad?, en romper la muestra. Puede tardar 24, 36 horas. ¿Por qué? Porque estoy expulsando el agua. No hay aumento de la presión de pora en ninguna de las etapas del ensayo. Por lo tanto, la muestra va a resistir mejor porque no pierde resistencia al corte como consecuencia de que la presión de poro no aumenta. Así de sencillo. ¿Dónde se hace un ensayo como este? ¿En qué tipo de suelo haríamos ustedes un ensayo así? Que sea drenado en la primera y en la segunda etapa. ¿Ah? ¿Qué tipo de suelo? ¿Cuál es un suelo que puede drenar todo el tiempo? Un suelo permeable, un suelo granular, ¿verdad? Una arena gravosa, eso puede expulsar todo el tiempo el agua porque es muy permeable. ¿Está bien? Es claro. Entonces, un ensayo como este, CD, lo aplico yo en una arena. Meto la arena dentro de esta bolsa plástica, la remoldeo, si no la puedo traer, que es muy difícil de traerla de forma unilateral, ¿verdad?, y la someto a ese ensayo. Y, bueno, entonces voy a pasar 36 horas ahí esperando que ella falle. Se hace preferentemente en arena media, arena gruesa, arena fina. Pero se puede encontrar suelo con tipo de arena 100, 200, 300 metros. Ah, Se puede claro, se puede encontrar. Aquí es prácticamente Barquisimeto. En Barquisimeto puedes conseguir bolsones de arena. No es frecuente. El suelo preferencial en superficial, por lo menos hasta donde yo he perforado, casi siempre preferentemente es así. Hay estructuras de estratos de arena. Recordemos que esta es una terraza aluvial, donde estamos nosotros. Eso se llama así, terraza aluvial, que fue formada por los ríos, por el río Turbio. Bueno, sería más grande, más chico. Él se movió por aquí, igual que la rueda. Se movía para ir para acá. Y echaban aluviones. Estamos hablando de los últimos 2 millones de años, ¿verdad? ¿Okay? Echaban aluviones. Y depositaban todo lo que traían por ahí, lo depositaban aquí. Lo depositaban gravas, arrastraban piedras grandes, chicas, arcillas, arena, y depositaban y iban depositando. Hicieron un depósito aluvional transportado, ¿verdad?, por el agua. Eso se llama una terraza. Morfológicamente, geológicamente es una terraza. Algunos dicen meseta por la forma que tiene, pero es una terraza aluvial. ¿Okay? Y eso va desde por aquí, desde el oeste, hasta allá, hasta la avenida de los Leones.
a ver dónde aparece la formación barquisimeto, que es la formación base de la ciudad, que es la estructura rocosa sobre la cual se construyó esta terraza. ¿Dónde aparece en la ciudad? Dígame un sitio que dice, ahí aflora la formación barquisimeto. En el centro. ¿Ah? En el centro. En el centro, no. Pónganse a pensar dónde hay colinitas aquí. Ah, no, en el oeste, claro, está la colina y esas colinas son la formación barquisimeto. Este era un espacio de pequeñas colinas. Voy a hacer una digresión aquí, pues, ¿verdad? De pequeñas colinas. De colinas pequeñas. Eso ahí a medio metro está la roca de la formación barquisimeto. Hice el estudio en la clínica, ¿cómo se llama la clínica? Está ahí cerquita de la Redoma, de niños, la clínica Santa Cruz, ¿verdad? Que ustedes pasan el Fermitorio y suben y empiezan a bajar hacia la Redoma. Esa colina es de la formación barquisimeto. Y ahí usted, cuando yo abrí el estacionamiento, ¿verdad? Donde iba el estacionamiento, eso era roca, tenía una capita de suelo residual de 30 centímetros y abajo estaba la roca. Y usted va de ahí de la Santa Cruz, usted pasa al Fermín Toro y empieza a bajar, ¿verdad? Porque esa es toda una colina. ¿Okay? Y hay cualquier cantidad de afloramientos de eso ahí. ¿Okay? Y esa es la estructura que nosotros tenemos morfológicamente en la ciudad. ¿Ah? Entonces, eso va variando de profundidad desde, si usted va para la Avenida Los Leones, ¿qué tiene ahí en la Avenida Los Leones? Tiene Santa Elena y las colinas de Santa Rosa. Esa es la formación barquisimeto. Entonces, donde nosotros estuvimos trabajando ahorita, arreglando ese lío de la Avenida Lara, ¿verdad? El talud ese, ¿okay? Ahí nos conseguimos los sedimentos de la terraza arriba, que eran peñones con arcillas arenosas, y debajito está, en una parte del talud, está la formación barquisimeto. Calizas y metacalizas ahí. O sea, en todas partes aflora esa formación. Por allá la conseguimos a 7, 8 metros de profundidad, 10 metros de profundidad en toda la Avenida de los Leones, pero por aquí la conseguimos a 100 metros. Aquí en la escuela está a 35 metros de profundidad, porque nosotros hicimos una perforación de 100 metros ahí para instalar un acelerógrafo, ¿verdad? Y a 35 metros está la formación barquisimeto, está la roca, pues. Pero hacia el aeropuerto está a más de 100 metros. Entonces, esa es la ciudad nuestra. Ese es el tipo de escenario geológico, geotécnico que tenemos nosotros en Barquisimeto. Profe, pero cuando usted habla de roca, por ejemplo, que tengamos la roca a 10 metros, ¿es más estable para construir? La roca en esas condiciones es más estable en el sentido de que tiene mayor capacidad resistente. Pero si esto corta, por ejemplo, ¿qué le digo que vamos a cortar? ¿Qué talud hay por aquí rocoso? Digamos talud en la circunvalación, ¿verdad? La roca no por dura es estable. La roca depende no solamente de la resistencia de su matriz. Ella tiene una matriz fina, ¿verdad? Que puede ser muy resistente. Pero si ella está en mala posición geométrica, es inestable. Por ejemplo, si usted ve un buzamiento y rumbo, ¿verdad? En geología. Si el buzamiento está en la dirección, ¿verdad? Del corte, eso es desfavorable a la estabilidad. Se nos va y usted ve que todo el tiempo está deslizando y deslizando y deslizando porque sigue un plano, ¿verdad? Que está en la dirección del corte.
¿Ok? Ahora, si él estuviera en dirección contraria al corte, el corte va así y el plano de usamiento va así, ahí tenemos estabilidad para rato, ¿verdad? O sea que el análisis en roca es un poco distinto que al análisis en suelo, desde el punto de vista real. Pues la roca falla de una forma planar o de una forma en cuña, en cambio el suelo falla generalmente de una forma rotacional, o una curva circular, o una clotoide, o una combinación de curvas, por el tipo de material que es el suelo. Bueno, pero sigamos aquí. Entonces ya tenemos claro, ¿verdad? Que yo puedo hacer esto drenado, isótropo, anisótropo cuando le aplico un esfuerzo vertical o le disminuyo los esfuerzos laterales manteniendo el vertical. Entonces lo hago anisótropo para llevarla a la falla. Entonces de aquí me salen una serie de combinaciones, ¿verdad? Consolidado, drenado, generalmente se le pone así, C y D, consolidado isotrópicamente y drenado en la segunda etapa. C y U, consolidado isotrópicamente y no drenado en la segunda etapa. O CU, le llaman también los libros. Y U es no drenado en la primera y tampoco drenado en la segunda, ¿verdad? Ni se drena en la primera, yo mantengo todo el tiempo esa llave cerrada y todo el tiempo va a haber elevación de la presión de poro en la primera y en la segunda etapa, y esa falla es muy rápida, Ese ensayo es equivalente al que vimos ahora, el de compresión simple, porque está en condición no drenada todo el tiempo y la muestra falla rápidamente. ¿Dónde harían ustedes un ensayo de este tipo? ¿En qué suelo? No drenado ni en la primera ni en la segunda etapa. Bueno, en arcilla, eso es verdad. Pero generalmente en arcilla que tiene grandes espesores, ¿verdad? Que es casi imposible que en algún momento drene. Porque es tan grande el espesor que para que el agua salga, bueno, tiene que recorrer un camino de un calvario, pues. ¿Sí? Aquí, en suelos arenosos, de todas maneras, en el archivo, ¿verdad? Hay un análisis crítico de estos ensayos. Cuando se usa. Aquí está la explicación que yo les digo: se mete una especie de suelo cilíndrico dentro, se pone el agua a presión, se inyecta durante el ensayo, se puede medir el cambio de volumen, que es prueba drenada, ¿verdad? O el cambio de presión de poro, que es la prueba no drenada. Cuando nosotros no drenamos, aumenta la presión y no disminuye el volumen, pues como va a disminuir el volumen, un suelo saturado si me expulsa el agua. Entonces tenemos dos condiciones. Esto es claro: un estado drenado y un estado no drenado. Tenemos que tener claro ese concepto, porque ese concepto nos lleva, por ejemplo, a fallas en terremotos, ¿verdad? Los suelos en general en un terremoto se comportan como no drenados, porque el ensayo también depende de la velocidad que yo le aplique a la carga. Si yo aplico una carga de muy alta velocidad, el suelo no va a tener posibilidad de expulsar el agua tan rápido como le estoy aplicando la carga, entonces la presión de poro va a subir. Aunque el suelo sea permeable, por ejemplo, lo que ocurre en los sismos, que las arenas se licúan, ¿verdad? No le da suficiente tiempo. Porque no le da tiempo a expulsar el agua. Aumenta su presión, cae la resistencia, se licúan y los edificios se hunden, se caen, rotan. Bueno, en el caso de Turquía, pero y en Japón y en toda parte ha sucedido ese fenómeno, incluso en Caracas. En el sismo de Caracas y en el sismo de Cariaco hubo licuefacción. ¿Está claro? Entonces tenemos que tener claro eso. Entonces la prueba tercial, aquí está, depende, primera etapa, aplicación de la presión de cámara o esfuerzo sigma super, donde se puede permitir o no el drenaje de la muestra.
En esa primera etapa, como la condición es isótropa, ¿cuál es el círculo de Mohr? Un punto, ¿verdad? Repetimos, este punto. En la medida que yo voy a la segunda etapa, empiezo a aumentar el valor de delta sigma, se llama esfuerzo desviador, ya vamos a explicar por qué, ¿verdad? Y va aumentando hasta que falla la muestra, ya, ahí está, sigma más 1 en la falla. Ese es el círculo de falla de ese suelo. ¿Está bien? ¿Por qué se llama esfuerzo desviador? Fíjense. Cuando yo aplico eso, yo tengo una trayectoria de esfuerzo. Por ejemplo, si yo inicialmente aplico un estado isótropo de esfuerzo, por ejemplo, pongo primero 1 kilo por centímetro cuadrado, donde todos los esfuerzos sigma 1 igual a sigma 2 y igual a sigma 3. Ahí no hay falla, ¿verdad? No hay falla. Yo sigo aumentando el esfuerzo de confinamiento hidrostático. Sigo con mi estado isótropo. Ahora aumenté sigma 1, aumenté sigma 2 y aumenté sigma 3. ¿Qué es lo que se hizo? Sigue siendo el mismo círculo, solo que él se movió hasta ahora acá. Entonces tengo un vector de desplazamiento que me marca la trayectoria del esfuerzo. Si sigo aplicándole esfuerzo, sigo para acá. Y esta es mi trayectoria, una trayectoria horizontal. Ahí no hay falla, ¿verdad? No hay falla. ¿Okay? Cuando yo decido aumentar el esfuerzo vertical, delta sigma, se me forma el círculo. Empieza a formarse el círculo porque ahora sigma sub 1 es mayor que sigma sub 2 y que sigma sub 3. Entonces él empieza a desplazarse así. ¿Verdad? Y lo voy aumentando y sigue así. Entonces ahora el esfuerzo hace esto. El esfuerzo está definido por el punto, la trayectoria de esfuerzo está definida por el punto más alto del círculo de Mohr, ¿verdad? Por el punto más alto del círculo de Mohr. O sea, ¿qué es el punto más alto del círculo de Mohr? Es el centro y el radio, ¿verdad? El centro y el radio. Entonces, vengo aquí, ahora entonces la trayectoria ahora hace esto. Entonces se desvía, por eso se llama esfuerzo desviador, delta sigma, porque es el que produce la desviación de la trayectoria y es que al final produce la falla de la muestra. ¿Está bien? ¿Está claro? Entonces yo produzco esto y lo llevo a la falla, ya. Falló. En el estado que sea drenado o no drenado, ¿verdad? Al final falla. Entonces, en la segunda etapa aplico la carga axial o esfuerzo desviador, donde la muestra se somete a esfuerzos principales diferentes, ¿verdad? Por lo que se inicia la movilización de la resistencia al corte. Ahí es donde se moviliza la resistencia al corte, porque ahora hay corte en la muestra. Y al final esa resistencia al corte es vencida por el esfuerzo cortante. Y falla. Listo. Ya, el círculo de falla. Y vuelve a empezar. Entonces ahora cambio el esfuerzo de confinamiento. En vez de ponerle 1 kilo, le pongo 2. Y hago otro ensayo. ¿Verdad? Entonces ya ahora tengo otro inicio, entonces empiezo otra vez. Tengo un segundo círculo. Y vuelvo a variar el esfuerzo de confinamiento, ¿verdad? Ahora lo tengo aquí y entonces igual, ¿verdad? Entonces estos círculos me dan la envolvente. ¿Está bien? ¿Está claro? Dependiendo de la condición del ensayo, hemos dicho si es consolidada en la primera etapa y drenada en la segunda, si es consolidada en la primera etapa sin drenaje en la segunda, o si es no consolidado y tampoco drenado. No expulsa el agua, ¿verdad? En ningún momento. Este ensayo es muy largo, por eso se llama, el ensayo es, S, ¿verdad?
Este se llama R en la literatura, pues ustedes van a conseguir libros que le dicen S, R, esto quiere decir soft o slow, ¿verdad? De lento, muy lento, falla muy lentamente porque está drenando todo el tiempo. Después este es rápido, un poco más rápido, por eso es rápido, ¿verdad? Todos estos términos son ingleses, y este es Q, ¿verdad? Que es quickly, muy rápido, porque falla rapidito porque en ningún momento se permite el drenaje, aumenta mucho la presión del poro y eso lo falla en menos de una hora, en media hora. Lo que quiero que tengan como claro que es necesario. Después aquí, bueno, vamos a ver, ¿verdad? Aquí está un esquema un poquito mal hecho, porque por ejemplo yo, esto está como si fuera por fuera, ¿verdad? Entonces esto queda aquí y esto sería punteado. Pero nada, eso es el esquema. Sí se entiende. Flexímetro, al compresor, drenaje. Bueno, él tiene incorporado un medidor de presiones para saber cuál es la presión del poro. Ahorita esos aparatos son muy sofisticados, ¿verdad? Totalmente digitalizados. Antes nosotros tenemos ahí, si tenemos chance y vamos a ver un ensayo, teníamos un panel de tuberías, ¿verdad? Donde se medía eso. Era una cosa muy antigua, pues, porque esos equipos eran del Laboratorio Nacional de Santa Rosa, estamos hablando de un laboratorio de los años 60. No había tecnología electrónica, ahora todo eso se mide con celdas digitales y te da los dibujos, el tipo de falla, la trayectoria, en fin. Ahora no necesitan nosotros para nada, ponen ese aparato ahí y ya está. ¿Verdad? Aquí está el esquema, la presión de cámara, ¿verdad? Entonces en la primera etapa y en la segunda etapa. Entonces pueden revisar estos esquemas, ¿verdad? Entonces cada uno de estos esquemas corresponde con un ensayo CD, CU,